Muy bien, yo soy una especie de astronauta en el enlace judío porque acabo de caer del extranjero y vengo al enlace judío a proponerles el siguiente ejercicio. ¿Astronauta o alienígena? Yo creo que más como alienígena. Y porque más o menos soy humano como ustedes, entonces, pero vivo en otro país. Mira, mientras no sea lunático, todo está bien. Entonces les propongo lo siguiente. Miren, hace unos años tuve la dicha de escribir un texto llamado las 6 técnicas para debilitar Israel. O sea, los enemigos de Israel y el pueblo judío intentan, a través de 6 técnicas diferentes, hacernos daños o debilitarnos para que sea más fácil la destrucción física del Estado de Israel o bien la destrucción del Estado judío en sí. Esas 6 técnicas han variado y han evolucionado y por lo tanto me gustaría escuchar en cada una de esos baremos en qué situación ven ustedes al Estado de Israel hoy. ¿Está bien? Empecemos por la básica y es la lucha bélica, intentar a través de armas destruir el Estado de Israel. ¿Cuánto éxito han tenido? ¿Cuán importante es el que no hayan podido destruir Israel el hecho de que busquen bombas nucleares para competir con Israel en un estado de igualdad relativa? O sea, desde el punto de vista bélico, ¿somos buenos? ¿Quién empieza? Somos buenos, es decir, la pregunta es si Israel está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista bélico. ¿Esa es la pregunta? Si en ese tipo de amenaza, la amenaza de destruir Israel físicamente. Ya entendí, ok. En este aspecto, que es uno de los menos rebuscados, es claro. El más primitivo, es la destrucción física del Estado judío. En ese sentido, ¿qué podemos decirle a nuestra audiencia con respecto a cómo ha evolucionado este tipo de amenaza con respecto al Estado de Israel? Ya, perfecto. Sí, bueno, yo creo que habría que empezar con la guerra de... Bueno, si empezamos antes de la guerra de 48, entonces estaríamos hablando de cuando algunos israelíes se organizaron primero en el Haganá, que de hecho fue creado por Vladimir Zeya Jabotinsky, a la gente se le olvida eso, pero fue Jabotinsky el que inició el Haganá, luego lo tomaron Ben Gurión y sus cuates, pero esa es una fuerza de autodefensa que justamente por no ser muy efectiva, hubo otros en el movimiento revisionista que formaron el Irgun Tzvai Leumi, Menachem Begin y otros, que al crear el Irgun Tzvai Leumi producen un ejército clandestino que sí pelea contra el terrorismo árabe, cosa que el Haganá no estaba haciendo. Y ahí comienza, en mi opinión, un esfuerzo más efectivo de parte de los judíos. Y luego la siguiente gran etapa, por supuesto, es la guerra de 48. En la guerra de 48. Bueno, pero quiero decir algo más sobre esa primera etapa. La primera etapa fue muy difícil. De hecho, inclusive a la hora de formar el Haganá, porque el Haganá sí tuvo algunos éxitos al mero principio, y Orde Wingate, que es el militar británico que ayudó a los primeros reclutas del Haganá a aprender a pelear, tuvo muchas dificultades, porque como comentábamos tú y yo ayer en nuestro espacio, los judíos, por ser una civilización fundada sobre un ideal ético, por muchas razones les cuesta trabajo su autodefensa, porque la autodefensa muchas veces requiere violencia. Cuando a ti te vienen a matar, pues para preservar tu vida tienes que desplegar violencia. Y cuando tú perteneces a una civilización que está fundada sobre un ideal ético, sobre la protección del otro, pues te puede costar mucho trabajo la violencia, inclusive cuando es en tu autodefensa. Y militar británico, Orde Wingate, que es el que le enseñó a los primeros reclutas del Haganá a pelear, se topó con esta dificultad, que era contra la naturaleza casi de los judíos, participar en cualquier cosa que fuera violencia, inclusive en su defensa propia. Ahora, en la guerra de 48 fue más fácil pelear para los judíos, porque ya tenían la experiencia del Haganá de un lado, mucho más importante en términos de experiencia bélica, la experiencia del Irgun e inclusive del otro grupo que se llamaba el Lehi, el más chiquito, Lehi.
Pero fue más fácil pelear para los judíos en la guerra de 48 porque la amenaza era existencial. Los países árabes que atacaron a los judíos israelíes en 1948 anunciaron que los iban a exterminar. Lo anunció Azam Pasha en una entrevista que le hicieron en Akbar al-Yom, en Egipto. Dijo, los vamos a exterminar. Y se lucieron. Yo creo que los judíos israelíes demostraron que cuando los judíos eligen pelear, la cuestión es si eliges pelear o no. Eso es lo que les cuesta trabajo. Pero cuando eligen pelear, son los mejores soldados del mundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay un convencimiento de que tú tienes que pelear para defender tu casa, porque no quieres que tu hijo tenga que enfrentarse al mismo dilema. Igual que los judíos durante generaciones se esfuerzan comercialmente para trabajar, para asegurar que tu nieto no tenga las dificultades económicas que tuviste tú cuando llegaste al nuevo país. Lo que demostró, por ejemplo, el 7 de octubre es que lo mejor que tiene el Estado de Israel, por lejos, son sus soldados. Y lo mejor que tiene. Sí, pelean increíble. Entonces ahí lo vimos en la guerra de 48 porque fue una victoria milagrosa contra una coalición de estados que tenían todos ejércitos profesionales, que además estaban siendo apoyados por los británicos. Había un embargo de armas contra Israel. En fin, las condiciones eran verdaderamente muy difíciles y sin embargo Israel ganó la guerra. Y Israel no empezó con ejércitos profesionales que tenían una larga trayectoria ni nada. Era un ejército ciudadano que no tenía armas pesadas casi. En fin, una victoria milagrosa. Volvemos a ver estos milagros en 54, en 67, en 73. Una y otra vez los israelíes demuestran que cuando eligen pelear son un adversario formidable. Después de 73 es cuando yo veo un cambio muy importante. Muy bien. O sea que después de 73. La última, Irving, el último combate existencial de los judíos. Porque la pregunta es, ¿ahora el 7 de octubre fue existencial? La última guerra existencial que tuvieron que enfrentar el Estado de Israel. ¿Cuándo fue? ¿En ese nivel? Si después de eso cambió la forma que nos atacan. Sí, después del 73 todo cambia. Claro. Claro, porque en 73 los países árabes se dan cuenta que por una guerra, digamos, en el formato clásico de países organizándose para atacar otro país, no van a poder derrotar a Israel. O sea, el poderío militar israelí y la superioridad militar israelí, para ser más específicos, en 73 se hace evidente, que a pesar de empezar en desventaja, de todas maneras propinan una derrota contundente. Entonces, sí, ahí cambian todas las reglas. O sea, 73 es un parteaguas en la historia del conflicto. Cambian todas las reglas y por eso no tiene nada de raro que sea en 1974, cuando Kurt Waldheim, nazi, al cargo de la ONU, legitima a Yasser Arafat delante de la asamblea, porque evidentemente ya el embate viene por otro lado. O sea, son los árabes que ya renunciaron a volver a hacer una guerra en ese formato clásico y van a intentar la destrucción de Israel por medio de su palestinización. Es en donde van a empezar a reforzarse grupos terroristas que ya venían funcionando desde antes. La actividad de Arafat viene desde los años 60, pero digamos era secundaria en relación al proyecto panarabista, cuyo principal líder era Gamal Abdel Nasser, que fue quien impulsó sobre todo la guerra del 67, por inercia, la del 73, aunque esta ya la hizo Anwar el-Sadat, su mano derecha. Pero entonces, ahora la estrategia es el ataque por medio del terrorismo, pero también el embate diplomático por medio de este rarísimo constructo que son los derechos inalienables del pueblo palestino, que exigen que Israel reciba a una cantidad enorme de palestinos, son como 2 millones para ese tiempo, pero aparte exigen que los palestinos tengan autodeterminación. O sea, una población que Israel no va a poder gobernar. Entonces el objetivo era destruir Israel desde adentro. Bueno, no se dejó, pero ahí cambiaron las reglas y fue un proceso de ajuste interesantísimo, porque en un principio va a ser una guerra contra un terrorismo con una línea ideológica más bien de tipo laico, heredera o vinculada con el basismo de Arafat, y que luego va a tomar otro matiz cuando Irán aparece en el panorama, a partir de 1979, y que va a derivar obviamente en el terrorismo de tipo salafista, principalmente con Hamas, y chiita radical con Hezbollah. En esta segunda etapa sí hay un momento de crisis, y creo que el momento de mayor crisis militar israelí lo vimos en 2006, con la Segunda Guerra del Líbano,
que en muchos sentidos es catastrófica, no porque se haya perdido en términos técnicos. Bueno, Israel superó a Hezbollah, notoriamente Hezbollah tuvo que detener los ataques que realizaba, pero en términos de las expectativas que la propia sociedad israelí tenía del ejército, en términos de los planes y sobre todo en términos de imagen, fue una guerra desastrosa. Y en términos estratégicos. Bueno, sí, porque en términos estratégicos estuvo mal llevada. Y esto nos pone en un dilema muy interesante en el punto que preguntabas. O sea, estratégicamente de repente podemos estar en desacuerdo. Digo, yo no soy especialista en militar, de repente tengo mis desacuerdos, pero pues tampoco los pongo como si fuera la última opinión, ¿no? Pero bueno, estratégicamente de pronto podemos estar en desacuerdo con lo que hace el ejército o la manera en la que enfrentan una campaña militar, pero no podemos negar que ahorita es cuando Israel tiene el ejército más fuerte de toda su historia. Y cuando digo de toda su historia, digo de toda su historia. Sí. O sea, estoy incluyendo el periodo asmoneo también en esta apreciación. Nunca fuimos una potencia militar. Bueno, en el periodo asmoneo sí. Es una potencia regional, sí, chiquita, claro, en lo que hay un vacío de imperios. Pues Roma todavía derrotaron al imperio greco-macedonio. Pero, o sea, era ahí en lo local eran una potencia militar, ¿no? Pero bueno, el ejército israelí está en su mejor momento en esa cuestión física. Y ahorita, después del 7 de octubre, que es el siguiente parteaguas existencial importante, sí, después de 73, se hace evidente que Israel sí entendió cómo se estaban moviendo las cosas en estos últimos, ¿qué vamos a decir? 18, 19 años, desde la guerra de 2006, entendiendo el papel que la tecnología tenía que jugar en la cuestión militar, cosa que Hezbollah no entendió y por eso estuvo en una desventaja evidente contra Israel. Y ahorita creo que Tzahal, las fuerzas de defensa del Estado de Israel, han recuperado esa posición. Y en ese sentido, ahorita Israel me parece que es cuando más sólido está. Bien conducido, bien manejado, ya no es por ahí por donde se le puede atacar. Incluso ya le dictó cátedra al mundo sobre cómo se enfrenta a un grupo terrorista urbano que ha construido toda una zona de ciudades densamente pobladas en trampas mortales. O sea, incluso Israel ya va un paso adelante en cuanto al manejo de lo que van a ser las guerras del siglo XXI. Entonces, creo que en ese sentido estamos muy bien en este momento. A ver, si estamos de acuerdo. Entonces, de las 6 técnicas para debilitar, destruir Israel, la que estamos mejor es el aspecto militar neto. ¿Está bien? Sí. O sea, el pueblo judío tiene las guerras existenciales contra el Estado de Israel han dejado de ser una opción y han sido reemplazadas quizás por que países no se enfrenten directamente buscando la destrucción existencial de Israel, sino que financian a grupos radicales islámicos o financian a proxies que hagan el trabajo que el Estado no quiere hacer. Y por otro lado, para tener una opción existencial de destrucción existencial, acceden o aspiran a bombas nucleares, porque una bomba nuclear le permite a uno de los lados que no necesite toda esa infraestructura tecnológica, esa cantidad de aviones, sino si tenés un artefacto que pueda hacer suficiente daño, ya de por sí el Estado de Israel perdió. Porque si cae una bomba nuclear, Dios no quiera, contra el Estado de Israel y mata a 500.000 ciudadanos israelíes, va a ser imperdonable la historia del pueblo judío que se haya permitido una situación que llegase a ese nivel. Bueno, a mí me gustaría apuntar un matiz, porque estamos de acuerdo los tres que todo cambia después de 73, pero a mí me gustaría añadir un poquito de detalle sobre cómo cambia, porque la percepción mía, mira, inmediatamente después de 73, se publica en 1974 el plan de fases de la OLP, de OLP Fatah. Y el plan de fases básicamente lo que dice es: a partir de ahora consideramos como una posibilidad negociar con el Estado de Israel para obtener un territorio y luego vamos a usar ese territorio para aniquilar el Estado de Israel. Entonces, el plan de fases de la OLP de 1974 lo que propone es una estrategia hipócrita de aparentar que se propone paz para con ello negociar y conseguir un territorio dentro de Israel que le dé una mejor posición para destruir Israel. Y esa idea viene de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas hizo una tesis en la Unión Soviética donde se doctoró, en donde, bueno, no le voy a poner las comillas porque de hecho la tesis de Mahmoud Abbas es muy inteligente,
Lo que él dijo fue, si nosotros proponemos paz, la mitad de Israel va a querer firmarla. Y con eso los vamos a dividir. Con eso se va a producir eventualmente una guerra civil entre israelíes y eso es lo que nos va a permitir destruirlos. Y ese plan se ha seguido a la letra. O sea, OLP Fatah propuso que abandonaba el terrorismo, esto fue lo que prometieron en voz alta. Hubo una campaña mediática a partir de principios de mediados de los 70 es cuando inicia muy fuerte, en 75 con una conferencia que organizaron Bruno Kreisky y Willy Brandt, en donde como líderes de la izquierda internacional, imagínate, el austriaco y el alemán, líderes de la izquierda internacional, le dieron el prestigio a Yasser Arafat y a la OLP de supuestamente ser un grupo izquierdista, ¿no? Y a partir de ahí empezó la representación del pueblo árabe palestino y la OLP como el supuesto David, y ahora el Goliat iba a ser Israel. Y todo esto es la misma estrategia, porque a lo que le estaban apostando los enemigos de Israel es que si todo el mundo representa a los israelíes como opresor, la civilización judía, que está, como decimos, fundamentada sobre un ideal ético, la reacción de muchísimos judíos va a ser, no, yo voy a hacer lo que sea, con tal de que no me acusen de ser el malo, lo que sea. Y entonces ahí comienza un proceso en el que se manipula a muchísimos israelíes a hacer cualquier concesión a las exigencias de los árabes palestinos para poder quitarse esta acusación de encima de que ellos son los opresores. Y a través de este proceso mediático manipulador, también académico, porque se hizo en las universidades, se le fueron ofreciendo cada vez más cosas a OLP Fatah, y esta estrategia del plan de fases, que es una estrategia hipócrita, ¿no? de prometer que la OLP va a ser buena, que va a escoger la paz, etc., tuvo éxito. Esto le fueron dando cada vez más, hasta los metieron a Israel, dentro de Israel les fueron dando cada vez más poder. Y el objetivo final de esta estrategia es, uno, ir debilitando la capacidad israelí, el coraje israelí para defenderse, eso es uno, y ir enconando a los israelíes unos contra otros, porque unos dicen, no, tenemos que hacer cualquier cosa por la paz, y los otros dicen, estás loco, esto es una manipulación, nos quieren matar. Entonces ahí se va produciendo una especie de guerra civil entre los israelíes, y finalmente vas debilitando la habilidad bélica, o sea, la habilidad militar de Israel de defenderse, porque ya tiene a los enemigos adentro y los tiene en sus fronteras, y ya no son estados. Entonces ya no te puedes quejar claramente con un estado porque son grupos terroristas, etc. Y todo junto, en lo que termina, es en una situación en la que lo vimos el 7 de octubre. El 6 de octubre los israelíes ya estaban al borde de una guerra civil. Estaban en las calles la mitad de Israel contra la otra mitad de Israel, y en mi opinión el plan del 7 de octubre era precisamente tomar muchos rehenes para terminar de empinar las cosas a una guerra civil, no hacer la masacre gigantesca que hicieron, porque eso les sale el tiro por la culata. Yo creo que lo que pasó ahí es simplemente que los terroristas de Hamas no se pudieron controlar. Pero si hubieran seguido el plan que yo creo que tenían, capturar muchísimos rehenes, eso hubiera producido la controversia que de todas maneras vimos, que muchos israelíes quieren hacer cualquier cosa por liberar a los rehenes y los otros no quieren negociar. Pero como se hizo una masacre gigantesca, el efecto fue, en vez de dividir a los israelíes y empinarlos a una guerra civil, los unieron en una guerra de autodefensa. Y eso es lo que salvó a Israel en esta coyuntura. Pero el plan funcionó a la perfección hasta el 7 de octubre. Yo creo que nos dio 100 años más de vida, porque tú sabes que históricamente los reinos de Israel, la tercera generación, es la que, por ejemplo, los Hasmoneos, los Hashmonaim, la tercera generación es la generación que ya se olvidó de lo que peleó la primera generación. Entonces, bueno, no es un problema exclusivo de Israel, es algo que le pasa a todas las revoluciones, nótese, o sea, siempre cuando viene ese relevo generacional, tarde o temprano va a llegar una generación que entienda la revolución como algo institucionalizado. Entonces, sí, efectivamente ahí está un riesgo, y efectivamente este parteaguas que es el 7 de octubre
contrario a lo que hubiera deseado jamás, le da pila. Claro. Vamos entonces al segundo tema. Ok, acordamos que desde el punto de vista bélico, la capacidad de Israel, con todos los problemas que tiene, en ese sentido sabemos defendernos. Sí. El segundo eje, que son más exitosos, la cleptohistoria, y es a través de universidades o a través de todo tipo de narrativas, explicar que existía un pueblo milenario anterior a los judíos, que es el pueblo palestino, que era un pueblo pacífico, era un pueblo amoroso, que de pronto vinieron los sionistas como si fuesen astronautas, no, alienígenas, viniendo de cualquier lugar y tomaron un terreno que no le pertenecía y que no tiene ningún tipo de derecho. Y es verdad, existen incluso algunos israelíes como Shlomo Sand, que es muy citado, ¿cómo se llama este charlatán mexicano? Alfredo Jalife. Alfredo Jalife, ahí está. Claro, a Jalife le encanta Sand. Claro, porque a ver, Shlomo Sand es un especialista en cine francés que escribió un libro llamado La invención del pueblo judío, en donde dice que los judíos de Ashkenazim son descendientes de los házaros. Entonces cualquier mamerto dice los judíos son todos házaros. O sea, ve todo a decirle que incluso hay pruebas de ADN que demuestran que los judíos de Israel y los judíos que venían de Europa tienen el mismo linaje genético. Espérame, Pero aunque fueran házaros, ¿cuál es la importancia? bueno, No cambia nada. Los házaros era un reino del siglo IX que se convirtió al judaísmo. No, ¿Y no, qué? espérame, déjame hacer ¿Y qué? una Los corrección. judíos siempre han crecido por conversión. De todas maneras, no existe ninguna evidencia de que los házaros se hayan convertido al judaísmo. Bueno, digamos que tenemos un libro que habla de los Kuzarim, de los házaros. El rey y parte de su aristocracia, punto, no el pueblo. Claro, o sea, si tú tomas el currículo de las materias de estudios házaros que se dan en universidades de Ucrania, de la zona del Mar Negro, ¿no? Es donde floreció esta cultura, jamás se habla en términos históricos de la Claro, conversión de los házaros. pero creo que la objeción más contundente es que el argumento es racista. Es un argumento que dice: no eres un verdadero judío a menos que seas descendido en línea directa de alguien que se identificaba como judío hace 2500 años. Ese es el argumento. Sí, eso es absurdo. básicamente. ¿Los judíos siempre han crecido por conversión? Sí, espérame, pero es que obviamente en la lógica de los antijudíos, de los antisemitas o de los antisionistas, pues obviamente ese es el argumento fundamental. O sea, están partiendo de una presuposición, su petición de principio es que eso es lo que deslegitima. Ahí lo importante no es la racionalidad, no les pidas que sean racionales, son la gente más irracional. No, pero tenemos que objetar con raciocinio. Pero es que justamente ahorita vamos a llegar a ese punto, hasta dónde tiene éxito esta narrativa. Tiene un éxito... A ver, hay muchas personas que piensan que los palestinos estaban en Israel antes que los judíos. Sí. No, bueno, hay muchas personas que piensan que Jesús de Nazaret fue judío. Claro, palestino. Y hay personas que piensan que los palestinos son descendientes de los filisteos. Cierto. O sea, desde el punto de vista narrativista, de la cleptohistoria, no les está yendo tan mal. Hasta cierto punto. Muy bien. Espérame, hasta cierto... No. Les está yendo muy bien. No, ahí sí voy a poner una objeción. ¿Cómo? Les va muy bien hasta cierto punto. Hay un nivel donde esto ya no funciona. Y es... el problema aquí es que la historia no deja de ser una disciplina académica. Entonces, no puedes nada más moverla a nivel de red social. Tiene que haber un sustento bien elaborado, un rigor de análisis. Cuando nos enfrentamos a ese rigor de análisis, todo eso se desmorona. Porque, por ejemplo, apelar a que los palestinos son los yebuseos, son los descendientes de los yebuseos, pero también de los filisteos, mijo, por fin, decídete. Porque los filisteos eran invasores que venían de la zona del mar Egeo, eran griegos, y los yebuseos eran muy factiblemente hurritas, que eso significa que venían del Cáucaso. Entonces, o es uno o es otro, ¿no? Y luego te dicen que son hebreos. Últimamente estaban diciendo eso, ¿no? Que son los verdaderos hebreos. Bueno, ¿hebreos de cuáles? Porque hebreos los hubo semitas, amorreos, hurritas, hititas. O sea, resulta que están en su tierra porque son hebreos. Entonces, hazme el favor. Entonces, ahora, todo este argumento siempre va a chocar también con otro hecho contundente. Toda la memoria histórica que se tiene de todos esos pueblos, de todas esas épocas y de todo lo que ya sucedió, curiosamente quienes la conservamos fuimos los judíos, no los palestinos. O sea, es una memoria histórica con la que tuvimos siempre contacto por los libros de los judíos. Y al final de cuentas, quieran que no, y justamente matando completamente el argumento racista que bien señalaba Francisco, entendiendo que esto del racismo es una falacia total, que las razas humanas son una ficción, eso no corresponde a la realidad, el grupo que sigue hablando el mismo idioma, usando el mismo idioma, y practicando la misma religión, claro, con toda la evolución que implican
3.500 años de historia, pero es el judío, no el palestino. Entonces, este argumento tiene un límite. Claro, el problema es a nivel popular. A nivel del populacho, ahí es en donde sí estoy de acuerdo, tiene un éxito tremendo, pero bueno... pero es que eso es lo que importa políticamente. O hasta cierto punto, porque en este sentido yo veo muchos límites, o sea, no creo que los movimientos palestinos hayan aprovechado este recurso tanto, hayan tenido tanto éxito con este recurso, como si lo han tenido, por ejemplo, con otro que vamos a ver más adelante, que es lo de la victimización, por esta cuestión justamente moral, ética que mencionas. Este problema de meterte con la historia requiere, aún cuando te metes con la historia vista desde esta forma tan torpe, tan tonta y tan cargada de mentiras, requiere de cierto nivel de sofisticación. Ahí es muy fácil derrotar en el debate a los palestinos o pro-palestinos. Facilísimo. Los vuelves loco de inmediato. En alguna conferencia hice a un embajador palestino pegar de gritos porque fue en un santiamén, fue en 15 minutos que desmonté toda esta narrativa fácil, con datos. Entonces, sí ha sido muy exitoso hasta cierto punto. Tiene un límite ese éxito. Pasandito ese límite, y el reto, por ejemplo, cuando entras en este tipo de controversias, el reto es llevarlos a ese límite, porque pasandito ese límite se desmorona. Bueno, pero te quiero contestar, porque un punto que yo le hago siempre a la gente que me escucha es que sí hubo un cambio tremendo en el público, que no está formado por académicos, es gente común y corriente, después de 73. Hacia finales de los 70 ya se veía un cambio muy, muy claro. ¿Cuál es ese cambio? Mira, cuando yo era niño, en los 70, aquí en México, en mi contexto católico, yo recuerdo que los adultos a mi alrededor, todos católicos, eran muy fans de Israel. Muy fans de Israel porque tenían muy fresco todavía el Holocausto, Shoah, y entonces recordaban que los judíos habían sido víctimas de los nazis en Europa, recordaban que los judíos habían ido a recrear el Estado judío en Oriente Medio para protegerse de los exterminios, lo cual los identifica como víctimas, como refugiados que vienen de Europa escapando un genocidio, y que los estados circundantes árabes habían tratado de volverlos a exterminar. Entonces ahí había una narrativa muy clara de que los judíos israelíes eran David y sus enemigos eran Goliat. Y al mismo tiempo había un asombro y una admiración por los éxitos militares de estos refugiados que habían venido a crear un estado nuevo donde todo era desierto y pantano, que lo hicieron florecer como un vergel, y que cuando sus enemigos árabes decidieron atacarlos todos juntos para exterminarlos, ganaron la guerra de 48, ganaron la guerra de 67, ganaron la guerra de 73. Y entonces los adultos a mi alrededor, todos católicos, repito, hablaban con asombro y admiración sobre Israel, eran fans de Israel. Pero la narrativa cambia y ahora se empieza a representar, después de 73, con Bruno Kreisky y Willy Brandt, en esta conferencia que organizaron, que invitaron a Arafat, y también gracias a Kurt Waldheim en la ONU, se hizo esta representación del presunto pueblo árabe palestino que había sido despojado, y se empezó a representar a los judíos israelíes no como los refugiados del imperialismo occidental, que es lo que eran, sino una supuesta extensión del imperialismo occidental que estaba colonizando una tierra que no les pertenecía en Oriente Medio. Entonces, la verdadera narrativa histórica se perdió, porque los verdaderos colonizadores, los verdaderos imperialistas que despojaron al pueblo nativo son los musulmanes. Esa es la tierra de Israel desde siempre, es la tierra de los judíos desde siempre, y los que vinieron a partir del nacimiento del Islam en el siglo VII a despojar a los nativos del lugar y a colonizarlos y a oprimirlos, esos son los musulmanes, y desde entonces los judíos anhelan recuperar cabalmente su gobierno autóctono en su propia tierra. Entonces, ¿quiénes son los nativos despojados? ¿Quiénes son los oprimidos por el imperialismo? Son los judíos. Pero a los europeos, que justamente en los 70 se estaban volviendo las poblaciones europeas, americanas, los occidentales, se estaban volviendo todos anticolonialistas y antiimperialistas,
justamente en los 70s, y entonces para reclutar esa energía moral se le vendió a los públicos occidentales que ya se habían vuelto anticolonialistas y antiimperialistas esta historia falsa de que había un pueblo milenario árabe palestino que había sido despojado por los judíos, y entonces toda esa energía moral antiimperialista, anticolonialista se reclutó en contra de los judíos, que no fue tan difícil. ¿Por qué? Porque las poblaciones occidentales ya eran antisemitas. Entonces, lo que se les dio fue una nueva excusa para justificar su propio antisemitismo. Pero la mentira es, para el que estudia, como tú dices, para el que sí estudia la historia de Oriente Medio, la mentira es muy obvia, porque antes de que la OLP se formara en 1964, ningún árabe se llamaba a sí mismo palestino. Eso es un invento posterior a la creación de la Organización para la Liberación de Palestina. De hecho, en la primera mitad del siglo XX, antes de la formación del Estado de Israel, los únicos que se describían a sí mismos con identidad palestina eran los judíos sionistas. Y el diario, ¿por qué? Porque el mandato británico de Palestina era el lugar donde iban a recrear su patria. Entonces decían, yo soy palestino. El diario de los judíos en el mandato se llamaba el Palestine Post. Una cosa, el punto importante que entonces tú me dices así. Tú estás diciendo, sí, el narrativismo y la cleptohistoria funciona hasta cierto límite, ¿verdad? Cuando ya realmente entras a temas académicos serios, toda la argumentación de que los palestinos son descendientes de los filisteos y que... Todo eso se cae. Todo Sí, se cae. totalmente. La pregunta es, sí, ¿hasta qué punto todo el wokismo y todo el narrativismo en universidades, en donde académicos no les importa la búsqueda de verdad, sino imponer a través de investigaciones prejuiciosas ciertas verdades? Y mentiras, porque no son... Claro, ¿hasta qué punto eso se está terminando? Y si vamos a un momento en donde realmente un tipo vaya a la universidad a buscar la verdad y no a que lo adoctrinen. Mira, no soy tan optimista como para decir eso, que van a llegar a buscar a la universidad la verdad y no que lo adoctrinen, pero el wokismo se está terminando. O sea, es un modelo de pensamiento profundamente ineficiente. O sea, iba a tener su momento culminante climático como moda, pero necesariamente tenía que agotarse. Y creo que estamos viendo ya entrando en el proceso donde esto se va a tardar años, o sea, va a ser gradual, pero estamos entrando en el proceso donde esto se va a agotar. Mira, todo lo que explicas estoy de acuerdo. O sea, entiendo cómo funcionan estas narrativas y sobre todo algo tan latinoamericano que es ponerte siempre del lado del que sufre. O sea, tal vez una consecuencia Eso es occidental. de haber visto tanto al Chavo del Ocho. De hecho, eso es judío. Todos los héroes de la historia judía son el que no es el primogénito, el pobre, el débil, David, Bueno, sí, espérame, eso lo aprendimos los occidentales del pueblo judío. Sí, pero no aprendieron la lección completa, porque la otra lección es que el pueblo judío siempre ha sido realista. O sea, la realidad se trabaja como es. Ahí sí no estamos de acuerdo. Que ese es el problema del wokismo. O sea, el wokismo es el que te intenta redefinir la realidad desde tu discurso. Al final de cuentas es eso. Claro, si yo te hablo de una manera determinada, o sea, si yo, por ejemplo, te hablo en idioma inclusivo, entonces... Cambio la realidad. O sea, ahí el problema viene desde Nietzsche, o sea, con una afirmación muy interesante, pero que no la puedes llevar como a sus últimas consecuencias porque te metes en muchos problemas, que es la de que no existen hechos, existen relatos. Claro, bueno, si eso fuera real, entonces la sonda Cassini no nos habría mandado fotos de Saturno, así para pronto, ¿no? Pero el wokismo se aferra a eso, a que la realidad, la verdad, es un constructo social. Retoman mucho a Foucault con esto de que no, o sea que incluso la verdad científica es un discurso validado desde las estructuras de poder, y entonces literalmente llegan al punto de cualquier cosa se vale. Ok, esto en la vida real, les guste o no, no funciona. Hay un momento en donde chocan con la realidad y chocan con ella como pared y se revienta la dentadura y no te digo cuántas cosas más. Entonces el wokismo está llegando a su límite con ello, y el detalle aquí crítico en este tema que estás mencionando de la cleptohistoria es que con todo y ese éxito que han tenido como narrativa, si estamos hablando de historia, hay un punto en donde tienes que dejarte de la narrativa populachera y entrar al rigor de análisis, porque la historia es eso. Le gusta a los woke o no, la historia, el estudio de la historia es eso.
Y ahí es en donde eso solito se desmorona. Ese es el punto donde yo insisto que aún el gran éxito que ha tenido esta narrativa tiene un límite. Y probablemente ahorita lo estamos viendo, porque mira, al final de cuentas, lo único que tendría que pasar en la historia para que los palestinos se volvieran los malos es que apareciera un grupo que pudiera decir, nosotros somos las víctimas de los palestinos. Y eso lo medio vimos en el 7 de octubre. Claro, ahí obviamente entra en juego toda la cuestión del antisemitismo como tara cultural occidental, que obviamente hace muy difícil que esta narrativa se revierta, pero repito, es una narrativa que no puede tener éxito, porque siempre va a haber gente que te va a decir, Micha, mira, los hechos históricos, objetivamente hablando, son estos, te estoy dando datos, si me quieres refutar, refútame con datos, no con opiniones. Porque aunque te ofendas, tu opinión no está en el nivel de los datos, punto. Ok, entonces, lo que concordamos es que desde el punto de vista bélico-militar, esta amenaza a la existencia de Israel lo vamos superando bien. Desde el punto de vista de la cleptohistoria, como argumentación para debilitar los derechos judíos sobre la tierra de Israel, tiene cierto efecto hasta cierto límite, ¿ok? Y tiene más efecto a nivel de redes sociales, populacho y Jesús era palestino, que cuando entras realmente en profundidad. Ahora, pero sí déjame hacer una precisión. Es distinto hablar de la cleptohistoria que de la propaganda. En la propaganda sí estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, cuando hablamos de cleptohistoria, sí, inevitablemente nos metemos a un mundo académico, a un nivel en donde se requiere rigor académico, en la propaganda no necesariamente, claro. Y ahí es en donde todo lo que funciona en la propaganda, en la cleptohistoria, tiene un límite. Pero la cleptohistoria no tiene ningún rigor académico. Ninguno, es por eso, pura propaganda. Por eso, precisamente ese es el problema. Pero cuando quieres meterte a hablar de historia, quieres hablar de historia bien, hay un punto en donde tienes que someterte al rigor académico. Justo porque la cleptohistoria no lo tiene, es por eso que colapsa. Pero lo que yo te diría es, yo no creo que debamos ser en absoluto optimistas sobre la dirección que esto está tomando ahora. Porque... Bueno, nadie dijo eso. Bueno, pero independientemente de que, claro que con rigor histórico se pueden refutar todos estos argumentos a favor de los terroristas y todas estas mentiras sobre el presunto pueblo árabe palestino. Eso es verdad, el rigor histórico desmonta todo esto. Pero la estrategia anti-israelí no está, en mi opinión, perdiendo ninguna fuerza, porque si bien es cierto lo que mencionaron hace un segundo, que en el 7 de octubre se vuelve muy claro quién es la víctima, son los judíos israelíes, pero el sistema de medios, el sistema de propaganda ha convencido a la gente de que Israel ha cometido genocidio en Gaza. Bueno, mira, entonces, espérame, pero es que ya son otros factores. No lo dispersemos. Tercer punto. ¿Está bien? Tercer punto. ¿Cómo estamos en la tercera amenaza? Y es la utilización de medios de comunicación para demonizar al Estado de Israel. O sea, utilizamos los medios de comunicación, presentamos al pueblo palestino como el pueblo sufrido, que nunca agrede, que es inimputable, y por lo tanto los medios de comunicación juegan un papel fundamental, porque si hacemos creer a la humanidad toda que el pueblo judío es un pueblo agresivo y que utiliza excesivamente su fuerza, entonces va a ser más fácil imponerle sanciones o a la larga o a la corta destruirlo. Medios de comunicación. Fíjate, ahí va más... Creo que aplica mejor todo lo que venías planteando, porque en ese sentido sí hemos tenido que enfrentar una situación generalmente desastrosa. O sea, ahí sí hay que admitirlo, durante mucho tiempo toda la narrativa la monopolizaron ellos. Justamente a partir de los años 70, cuando viene todo ese cambio que estaba señalando Francisco, efectivamente se apoderan de la narrativa. Israel hasta cierto punto pareciera que se replegó hacia la complacencia de decir los vamos a reventar en lo militar y bueno, ya no nos metemos con el tema de la narrativa. Aquí platicábamos hace un rato en la otra grabación un poco sobre esta mentalidad típica ashkenazí. De pronto hubo algo ahí que parece que no funcionaba. O sea, el ashkenazí académico con una formación así rigurosa, formal, bien estructurada, o sea, como que en ese pleito a nivel de medios de comunicación, la tendencia natural de este tipo de intelectuales o de este tipo de personas
judías que podían solventemente contestar y refutar todo era de, bueno, vamos a hacer un debate serio, ¿no? O sea, argumentos contra argumentos. Y como que nunca entendieron que lo de los medios de comunicación y la propaganda es un ruedo, es una selva, es un lugar de salvajes. Y bueno, que eso le encanta al público, además. Entonces, fue un terreno que con mucha facilidad dominaron. Ok, creo que hay un parteaguas a partir de 2009, de la Primera Guerra, precisamente entre Israel y Gaza, porque es la primera vez, si mal no recuerdo, es la primera vez que Israel presenta, Tzahal, las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel, presentan su canal de YouTube para por primera vez empezar a hacer de una manera pública y masiva el punto de vista de Israel. Y eso empieza a cambiar un poco las cosas. Creo que hasta este momento, pero en términos generales, creo que hasta este momento, con todas las páginas o todos los portales que están haciendo Hasbara, la proporción ha cambiado. Pero es un territorio donde definitivamente estamos en desventaja. A ver, varias aclaraciones importantes. Primero, la gran mayoría de eventos bélicos ocurren del lado palestino. Y por lo tanto, la noticia es del lado palestino. En el mundo hispano especialmente, tenemos mucha influencia de agencias como EFE. Y, por ejemplo, Televisión Española o Euronews. Y los medios de comunicación españoles, específicamente, se pasan de la raya ya en su intento de demonizar a Israel. La televisión española es un medio de comunicación claramente antisemita. La televisión catalana también. El País de España es un pasquín socialista. Entonces, si tú te inspiras en medios de comunicación españoles de España como fuente de información, bueno, vas a ofrecerle a tu población una información sesgada. Por otro lado, la gran mayoría de medios de comunicación no entran, sus periodistas no entran a zonas de combate. Sí, se ponen el chaleco para demostrar que ellos son periodistas de guerra. Y se ponen un chaleco que diga press, pero no entran a la Franja de Gaza. Entonces la excusa que van a decir periodista es, no entro porque Israel no me lo permite. Bullshit. Si querés entrar, podés entrar, das toda la vuelta y te metés por la Franja de Gaza, por Egipto, y te metés por los caminos que se mete también la gente de Hamas. O sea, si te quieres meter de verdad, como hizo la gente de Corriere y la Sera, te metes. Lo que pasa es que te da miedito entrar. Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación? Se nutren de cámaras locales que trabajan con la aprobación de Hamas y que filman para la causa. Entonces, cuando un medio de comunicación dice 25 muertos, la información se la da Hamas. Y ningún medio de comunicación va y verifica que eso es tan así. Yo creo que el 7 de octubre así cambiado. Porque hay medios de comunicación centrales en habla hispana que no han sido como los medios españoles. Por ejemplo, Infobae, que es el medio de comunicación más leído en habla hispana en América Latina, tiene una postura claramente pro-occidental, pro-israelí. La Nación Más, claramente pro-israelí. TN informa de manera moderada. Incluso, te digo, medios de comunicación en cada país es diferente. Pero yo no estoy convencido que por lo menos en América Latina y en medios de comunicación estamos tan mal con respecto a otros lugares. Bueno, ¿y cómo contestar esta pregunta? ¿Por qué les importa? A los medios de comunicación, claro. Porque lo judío vende hace 2000 años. No, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Ya sé que eso es cierto, ya sé que a todos los medios les importa lo último que sucedió en Israel, o lo último que se afirma que sucedió en Israel, o el último palestino que presuntamente murió en un bombardeo, o todo eso les importa muchísimo, es primera plana todos los días. ¿Por qué les importa? Bueno, hay dos cosas. Una que es... Deja de la explicación obvia. Acá hay un antisemitismo latente que le importa porque si se puede acusar a los judíos de un nuevo libelo, se va a hacer. Pero además hay cosas reales, y es que toda información que tiene que ver con Israel provoca muchas views. ¿Pero por qué? ¿Por qué les importa? Ya sé que ese es el efecto. La pregunta es, ¿por qué hay tal demanda de hablar sobre los judíos y de Israel? Entonces la pregunta es, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Cuál es tu opinión? Y yo creo que están combinadas. O sea que medios de comunicación responden a una demanda de leer demonización de los judíos, y por otro lado hay líneas editoriales que demonizan a los judíos y que crean más odiadores de judíos. Sí, un círculo vicioso antisemita. Pero sí, entonces la pregunta sería, ¿por qué, por ejemplo,
porque para producir morbo, pues hay muchas oportunidades. Temas sobran. Temas sobran, exactamente, como dice Irving. Por ejemplo, en Qatar hay algo así como 2 millones de esclavos, claro, que son abusados física y sexualmente, que no se pueden ir de Qatar, que son esclavos literales, esto no es una metáfora. Cuando no les quieren pagar, no les pagan. Cuando se quieren deshacer de ellos, los echan a la calle y se mueren de hambre. Son esclavos. Entonces, si se trata de movilizar indignación por gente que está siendo victimada, que está sufriendo, ahí está Qatar. Qatar se dedica a financiar el terrorismo internacional. Eso también es objeto de indignación. Sin embargo, en lugar de estar los medios enfocados en la forma como Qatar gasta su dinero para producir muerte y puntualmente para oprimir a los árabes palestinos, porque si te importan mucho los árabes palestinos, ¿no? si esa fuera realmente tu preocupación, entonces deberías de estar totalmente indignado con Qatar y con el beneficiario de los dineros que se gasta Qatar, que es Hamas, que se dedica a destruir a la población árabe palestina, ¿no? Entonces ahí hay material de sobra, como dice Irving, para producir morbo, para producir indignación, pero en vez de ver eso, en vez de ver un ataque mediático contra Qatar, lo que vemos es un esfuerzo mediático a favor de Hamas, que es la mascota de Qatar. Entonces, ¿eso qué lo explica? Upgrade. Tú imagínate que tú eres un gran defensor de los pescaditos Globo Bufón. Ese pescadito que cuando se infla se pone nervioso, saca espiras para todos lados. Sí. Este es con el que se drogan los delfines. ¿Así? Sí, porque la toxina que produce los pone a los delfines, entonces se lo pasan uno a otro y se drogan. Imagínate que tú eres un defensor del Globo Bufón, ¿vale? Y entonces quieres promover la defensa de los peces, y ¿alguien te daría bola 5 minutos de televisión para explicar tu postura? Difícilmente. Pero si tú dices que el principal destructor, eliminador de los peces Globo Bufón es Israel, y que los judíos odian sistemáticamente a esos peces, ¿te van a dar 5 minutos de entrevista televisiva? ¿Por qué? Porque hablar de los judíos te da upgrade. ¿Pero por qué? Bueno, porque tenemos 2000 años de antisemitismo, es un fenómeno conocido. Entonces, ¿por qué Petro trina una vez por día contra el Estado de Israel? Porque al desgraciado hablar de los judíos lo eleva a una situación, un estatus de soy el paladín de la justicia y lucho contra el mal total que representa a los judíos. Sí, pero eso solamente es cierto a partir de 1974, o sea, cuando empieza este cambio que estábamos mencionando. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿por qué no vemos en los medios grandes más diversidad? Porque lo que vemos es una campaña anti-israelí. Y yo creo que nos tenemos que tomar en serio la hipótesis de que hay un sistema de control. De que porque ¿qué pasa cada siglo? Lo que vemos cada siglo es que los antisemitas están en el poder. Estaban en el poder en Alemania, estaban en el poder en Rusia, estaban en el poder en la Iglesia Católica, en el Imperio Romano, en los imperios greco-macedonios. Entonces, hay una correlación perfecta entre gente muy poderosa que está oprimiendo a todo mundo, no nada más a los judíos, ¿no? Y esfuerzos de esa gente muy poderosa en desprestigiar, perseguir y asesinar al pueblo judío. Si es una correlación perfecta en toda nuestra experiencia histórica, ¿por qué suponer que estamos viviendo una excepción? Yo creo que más bien tiene más sentido decir, estamos en el mismo patrón de siempre, y la gente muy poderosa de hoy ha corrompido el sistema de medios para producir este ataque intelectual, este ataque gramático, este ataque mediático contra Israel, para volver cada vez más difícil la búsqueda de aliados a favor del pueblo judío. Yo creo que eso puede explicar lo que estamos viendo en los medios. Cuarto tema, o sea, vimos ataque bélico, ataque ¿Te di la transición al cuarto tema? De medios de comunicación y el narrativismo. ¿Okay? Cuarto, forma de atacar a Israel, BDS. O sea, nosotros vamos a aislar a los judíos, hacerle boicot cultural, económico y demás, y de esa forma, si aislamos a Israel,
la destrucción del Estado de Israel va a ser más fácil. ¿Cuánto éxito han tenido esta gente en BDS? BDS no ha tenido realmente ni remotamente el éxito que se planteaban, porque es la parte más difícil de todas. O sea, quienes proponen el BDS es gente que evidentemente no sabe mucho de economía, y menos de política económica, y aparte porque el BDS es un poco como lo de la cleptohistoria. El límite de la cleptohistoria es que se mete tarde o temprano con lo que requiere de un rigor de análisis a nivel académico. Y el BDS se mete tarde o temprano con lo legal. Entonces, bueno, afortunadamente, y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, existen los marcos legales suficientes para combatir al BDS. O sea, esta es una guerra que otra vez, a nivel narrativo puede tener todo el éxito que quieras, como todo esto que venimos comentando, y que tiene como trasfondo este fenómeno cultural del antisemitismo. El único punto que te objetaría ahí es de que corrompieron los medios. Yo creo que los medios nacieron tan corruptos como lo es el ser humano, o sea, más bien, esta es su naturaleza, ¿no? Lo demás estoy completamente de acuerdo contigo. ¿La naturaleza de los medios es cuál? Los medios son los medios. El ser humano es el que tiene todas estas taras culturales, toda esta corrupción teórica. Entonces, los medios simplemente reflejan eso. O sea, yo no creo que haya habido un proceso de que corrompieran los medios. Simplemente los medios reflejan al ser humano como es, y es así. Pero okay, espérame. Es que, no, sobre este punto es muy importante, porque tú has defendido, y yo creo que correctamente, la importancia de hacer investigaciones con rigor histórico. Entonces, para la pregunta de si los medios han sido corrompidos, creo que el rigor histórico también es importante. Y de hecho, han habido escándalos en el Congreso de Estados Unidos, que ya todo el mundo se les olvidó, pero a mí no. Escándalos en el Congreso de Estados Unidos, donde fue documentado que la CIA estaba corrompiendo todo el sistema gringo. No solamente los medios, a los congresistas, a los académicos, a las organizaciones civiles de los ciudadanos, etcétera, todo para hacer política dentro de Estados Unidos, y también lo hacen en el extranjero. Entonces, dado que hemos tenido varias documentaciones, por ejemplo, una sucedió en el Irán Contra, la investigación del Congreso. Sí, pero ¿a dónde quieres llegar? Porque si no, ya nos estamos saliendo de la pregunta que simplemente señalar que la hipótesis de corrupción también es una hipótesis que responde al rigor histórico, y tenemos varias demostraciones de corrupción. Sí, no, o sea, estoy de acuerdo con ello, estoy de acuerdo con ello, pero lo que quiero aclarar es que no estamos hablando de algo que naciera impoluto como un bebé y que luego fuese corrompido por. Es algo que refleja la naturaleza del ser humano como es, y que por lo tanto cabe perfectamente que de repente haya intentos precisos, definidos de corrupción. Ahorita con el escándalo de USAID se viene otro. O sea que también está, pero destapándose una cloaca ahí impresionante. Pues esta agencia de ayuda estadounidense. USAID. USAID, o sea, se viene otro igualito, ¿no? Pero bueno, entonces ya regresando al punto del BDS. ¿Está teniendo éxito? No, el problema es que el BDS choca con el entramado legal. Y te digo, allá afortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial se vienen construyendo leyes que sí han dado pasos importantes en crear sociedades más equitativas, más justas, y entonces hay un punto donde a nivel de propaganda pueden tener todo el éxito que quieras, cuando ya llegan con la barrera de lo legal, fracasan. Claro, por ejemplo, en España, cuando viene un municipio dominado por Unidas Podemos y declara un boicot BDS Israel para que X ciudad, provincia, ¿no?, libre de Israel. Claro, ¿no? Entonces viene, le hacen un proceso administrativo porque lo que está haciendo es ilegal completamente desde el punto de vista administrativo. Entonces se puede neutralizar ese tipo de cosas. Muy bien. Sin embargo, yo nada más apuntaría, estoy de acuerdo con ustedes, el BDS como boicot no ha tenido tanto éxito, pero en mi opinión, como un componente de la estrategia de propaganda anti-israelí, ha tenido mucho éxito. Es decir, el BDS como estrategia para reclutar a los jóvenes y a mucha gente a una posición que les hace pensar, pues Israel ha de ser el malo, sino porque todos estos ciudadanos lo quieren boicotear, porque están tan indignados y ofendidos con Israel que lo quieren boicotear. En ese sentido creo que el BDS ha tenido mucho éxito. Sí, de acuerdo, pero entonces otra vez volvemos al punto. Eso está en el nivel de la propaganda, del constructo narrativo. Sí, como boicot no. Como boicot no. O sea, el BDS, la parte exitosa del BDS, la tendríamos que analizar más bien desde el tema de la propaganda.
Ya cuando hablamos de BDS y las implicaciones legales, ahí topa con pared y ahí ya no pasa. Y entonces, militarmente estamos bien, desde el punto de vista mediático, Muy mal. muy mal, desde el punto de vista de la cleptohistoria, tiene un límite. Bueno, mal, pero tiene un límite. Claro, y desde el punto de vista de BDS, fácticamente es complicado competir con un buen chip israelí. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Quinto tema y anteúltimo, desde el punto de vista legal. O sea, la búsqueda de transformar a Israel en el violador sistemática de todas las normas internacionales y para delegitimizar al Estado de Israel. Entonces, acciones como la de la Corte Penal Internacional, Sí. de impedir... Ahí vamos mal. No seas, bueno, hasta cierto punto mal, pero también tiene un límite. Igual que el BDS, tiene un límite. O sea, en la Corte Internacional, con todo y que la Corte es bien anti-israelí, cuando Sudáfrica expuso sus puntos e Israel expuso los suyos, no se pudo acusar a Israel de genocidio. Y llegamos al extremo... ¿Cómo? Si hay orden de arresto para Netanyahu. Pero no es lo mismo Pero que acusar por a Israel crímenes de de guerra. genocidio. O sea, es porque Pero- espérame, legalmente no es lo mismo una cosa que la otra. Y por eso Irlanda llega al exceso de pedir que por favor se haga una nueva definición de genocidio para poder acusar a Israel. O sea, es a nivel mayúsculo, pero es una situación similar a la del BDS. Si nos atenemos a lo que son las leyes internacionales, protocolos de la Haya, Convención de Ginebra, Estatuto de Roma, si nos atenemos a los parámetros de ley internacional, no se puede acusar a Israel de todos estos crímenes. Y por ello, pese a que las cortes y un montón de activismo dentro de la ONU y dentro de estas ONGs y un montón de países han sido descaradamente anti-israelíes durante décadas, no es un asunto de ahorita, nunca se ha podido llevar a cabo un proceso, por ejemplo, remotamente similar al que tuvieron que enfrentar Slobodan Milosevic y su gente en La Haya contra los líderes israelíes. O sea, esto también otra vez, si nos metemos en el entramado de la narrativa y la propaganda, la situación está fatal. Pero ya cuando chocamos con el verdadero mundo legal, tiene sus Yo creo que tiene sus límites. ahí el problema que hay es lo siguiente. Hay en temas legales, hay dos claras escuelas con respecto a cómo interpretar las leyes. Una que es más conservadora, que dice que es importante respetar lo que está escrito. ¿Está bien? Entonces te voy a decir, perdón, para que haya un genocidio, muéstrame la intención de hacer un genocidio. Muestra que es sistemático. No me muestres un tuit de un tuit de un ministro que estaba enojado el 8 de octubre y que decía que había que destruir la Franja de Gaza. Muéstrame una intención, muéstrame mi lucha. Muéstrame una política de las fuerzas de defensa israelíes Sistemática, que sea consistente con eso. A lo largo del Segundo, tiempo. muéstrame también hechos que demuestren lo siguiente. Porque si me muestras hechos que pueden ser números, sí, pero los muertos reales palestinos en la Franja de Gaza son alrededor de 40.000, de los cuales la mitad son militares. No, discúlpame. La cifra de 40.000 es de Hamas, no tienes ninguna razón. 47.000 dice Hamas. No, ya estaban en Dice, 60, ¿no? dice 47.000 Hamas, de los cuales dicen que son todos mujeres y niños. ¿Está bien? El tema es, Descartado. la cifra real es el ratio, que es 1. Significa un muerto civil por un muerto militar. Esa es la cifra histórica de los últimos 20 años con respecto a los combates de Israel. Israel dice que mató hasta ahora 19.000 a 20.000 soldados de Hamas. Si esa cifra es real, el ratio es el doble, significa 1 por 1. Y es una cifra muy baja. Claro. Entonces, la mejor, de hecho, de la historia. Desde el punto de vista fáctico... La mejor cifra de la historia en términos de proteger a los civiles de la población enemiga. Es la mejor. Claro. Y es el enemigo más difícil al que a ningún ejército se ha enfrentado para efectos de proteger a su población. Claro, líderes militares y especialistas en temas militares te van a decir es una locura acusar a Israel porque no hay pruebas factibles. Y lo tercero es no puedes crear las condiciones para que haya un genocidio. Si tú lo que haces es le cortas a la población totalmente los víveres, entonces estás provocando las condiciones para que haya un genocidio. No estoy de acuerdo. No, eso es lo que dice la ley, Francisco, no importa. O sea, No, discúlpame. La ley dice que tú estás obligado de proveer a la población enemiga. No dice Ya, eso. Lo que dice la ley es que tú no puedes crear las condiciones para que haya un genocidio. ¿Está bien? O sea que tenés al conservador que te va a decir, de acuerdo a la ley, No es un es genocidio. ilógico lo que están planteando. Pero tenés dentro de los juristas, de los fiscales y de todos los que participan en cortes como la Corte Penal Internacional, la Corte de Justicia Internacional, tenés toda una visión del mundo en el cual la ley no importa. Lo que importa son narrativas y lo que piensa el juez que se cree Platón. O sea, otra vez lo woke.
Claro, entonces ¿qué pasa? Tenés un tipo como el fiscal Moreno Campo, que hace ingeniería legal para justificar lo injustificable. Él le puso el balón a Bensouda. Claro, Se lo puso, no metió a OLP Fatah a la corte, pero le puso el balón a Bensouda para que lo hiciera ella. Claro, entonces se hace todo tipo de trampas legales. Por ejemplo, para formar parte de la Corte Penal Internacional tú tienes que ser un Estado y no puedes ser un miembro observante. A Palestina se lo mete adentro de una corte que no tiene ningún tipo de derecho legal a participar en esa corte y por lo tanto se le dice que puede a través de ese principio juzgar lo que hace Israel, que no es miembro y no es parte. De hecho, todo el argumento de la corte para justificar perseguir a personas israelíes por crímenes de guerra, todo ese argumento viola el derecho internacional. Sin duda. Entonces la pregunta del millón es: ¿estamos yendo al final de eso? O sea, la llegada de Donald Trump y las sanciones silenciadoras que quiere imponer a la Corte Penal Internacional y a todo este sistema de degradación que es la ONU, de hecho, ¿vamos para buen camino o no se va a poder curar la humanidad de todas las cosas nefastas que provocan estas organizaciones que deberían proteger a los derechos humanos y que son los principales instigadores de la violación de los derechos humanos? Mira, yo creo que lo que sería un buen camino sería que se disolviera la ONU. Porque hoy por hoy la ONU lo que es un club de estados musulmanes y de élites de poder occidentales también antisemitas. Y juntos se encargan de aprobar. ¿Cuántas resoluciones se han aprobado en la ONU en contra de Israel en materia de derechos humanos? Más que contra todos los demás estados del planeta juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es la ONU? Es un club de antisemitas. Y lo único que hace la ONU es producir una apariencia de consenso en la comunidad internacional que no existe. La comunidad internacional es una abstracción, es una ficción. Es una ficción. Entonces, pero la ONU produce esta apariencia de un consenso responsable, legal, internacional, de la comunidad internacional, para oprimir a gente en distintos lugares. No están realmente ayudando a nadie. Lo que la ONU debería estar haciendo es insistir en que sea desaparecido el Estado de Qatar. Eso es lo que debería estar haciendo la ONU, pero no, están interesados en desaparecer el Estado de Israel, ¿no? Entonces, yo creo que un camino positivo sería deshacer todas estas organizaciones internacionales, empezando por la ONU, la Organización Mundial de Salud, etcétera, que lo único que son la antesala de un gobierno mundial opresivo. Si caminamos en esa dirección, iremos por mejor camino. Mira, eso no va a pasar lamentablemente de la noche a la mañana, coincido punto por punto. Pero, a ver, aquí sí hay una ventaja en la postura estadounidense que viene a retomarse ahorita, aunque es una ventaja singular. Lo que sucede es esto: si se aceptan todo ese tipo de criterios legales para condenar, para demonizar a Israel y para cargar legalmente contra ello, sientas un precedente jurídico que hace que el siguiente país en fila para que le puedas hacer todo eso es a los Estados Unidos. Irving, no te engañes. Cuando ocurre algo así, el abogado del diablo te va a decir: es que, Irving, no son las condiciones exactas iguales. No, pero sientas el precedente jurídico, espérame, y así como hay cualquier cantidad de enemigos en la ONU contra Israel, también las hay contra Estados Unidos. O sea, también, por lo de Mosul, por ejemplo, te diría yo que Hamas no es el grupo terrorista más difícil que se haya tenido que enfrentar una guerra urbana. ISIS en Mosul también lo era. La diferencia fue que los gringos sí tuvieron que barrer ahí y matar a cuanta gente tuvieran que matar. ¿Y nadie los critica? Y nadie los criticó, pero si pones un precedente legal de que atacas a Israel por ahí, de repente te puede aparecer una organización y te atacan a los Estados Unidos por ahí. Y Amir Khan, el fiscal de la Corte Internacional, no es precisamente un gran amigo de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se tiene que curar en salud. No le queda de otra. Entonces, por eso obviamente va a tomar una postura muy dura contra esto. Vamos a llegar a una situación muy similar a la del BDS, chocar con el límite legal, sobre todo porque, repito también, lo woke se está agotando. Y se está agotando por la simple razón de que no funciona. Aquí ya más allá de lo antisemita, que sean aquí o que sean en otros lugares, lo woke no funciona. O sea, es un sistema autodestructivo. Y quienes han asumido ese tipo de políticas, lo podemos ver en gran medida en Canadá, empiezan a meterse en problemas. Sri Lanka fue el caso extremo de meter todo el wokismo en la política agrícola. Estuvieron a punto de matar de hambre a todo el país.
sea, no funciona, eso está algo que está en proceso de agotamiento, y bueno, eso le va a dar un respiro al otro modelo que mencionabas, al conservador, a la interpretación rigurosa de lo que está escrito, aunque sea a nivel de jurisprudencia, pero la interpretación rigurosa. O sea, el fracaso, en este sentido, el fracaso de todo el movimiento anti-israelí, creo yo, queda perfectamente reflejado en esa situación que te marqué de Irlanda, de tener que solicitar que se cambie la definición. Eso también lo encontramos en el informe de Amnistía Internacional. Hay un punto ahí famoso, el último párrafo de la página 105 y el inicio de la página 106, donde Amnistía Internacional se queja que si nos basamos en cómo está escrita la ley y en las jurisprudencias que se han hecho al respecto, sobre todo después de la guerra civil de la ex Yugoslavia, pues no se puede acusar a Israel. Entonces ya hay que empezar a plantear otras alternativas. Bueno, dato histórico curioso, importante en mi opinión, relevante. El fundador de Amnistía Internacional, un señor Benenson, renunció a los pocos años a su presidencia de Amnistía Internacional porque estaba convencido, y lo dijo en público, que la organización Amnistía Internacional había sido completamente infiltrada por la CIA y por los servicios secretos, MI6, los servicios secretos de Gran Bretaña. No lo dudo. O sea, en estos niveles los tejes y manejes pueden ser terribles. Tiene todo el sentido del mundo. Porque... No, terminamos entonces. Pero bueno. Sexto tema, y es la utilización de la palabra para poder demonizar a Israel, demonizar a los judíos. A ver, los nazis hicieron un buen trabajo. Convencieron a la humanidad, o aparte de los europeos, que los judíos parecían humanos, pero no eran humanos. Eran una raza y una subraza que se aprovechaba de la creatividad de los arios, y entonces esa apariencia de ser seres humanos era algo que confundía al ario. Entonces había que asesinar a ese judío y a través de la palabra crear el ambiente dialéctico para poder proceder a una ejecución física. Cuando vos utilizás la palabra que Israel es un estado nazi, que hace un genocidio, que hace apartheid, estás creando el clima. Porque ¿qué se hace? Claro. ¿Qué se hace con un país que es nazi? Hay que destruirlo. Se lo combate. ¿Qué haces con un país que es apartheid? Se lo aísla de la comunidad internacional y se lo sanciona. ¿Y qué se hace con alguien que hace un genocidio? Bueno, se lo procesa. Entonces es evidente que el uso de las palabras tiene un efecto determinado, que no siempre los judíos son buenos para defenderse a través de la palabra. La pregunta del millón, para terminar, es: ¿vamos hacia una capacidad en donde podamos defendernos mejor? ¿Las redes sociales ayudan a que sea más fácil defenderse dialécticamente? ¿Somos suficientemente agresivos porque para ganar una discusión tenés que atacar? Perdón, te contesto esa última pregunta. Y yo sí. ¿Qué cosa? Somos suficientemente agresivos para ganar una discusión. No, es nuestro deporte favorito. Lo que pasa es que a veces los judíos, ¿qué sucede? No, te entiendo, pero bueno, por lo menos... Los judíos a veces piensan que los judíos que es una buena opción cuando alguien te dice, ustedes son los genocidas. Entonces la respuesta es, experimentamos el pendrive. No, yo cuando me dicen, es que tú tienes sangre de los niños... tiene que refutar la acusación de genocidio. Cuando a mí me dicen, ¿tienes sangre de los niños palestinos? Me digo, no, la tienes tú. Por repetir la propaganda de Hamas. Exacto. Que es lo que Hamas utiliza. Sabe que jamás puedes sacrificar a esos niños porque tú vas a repetir esa propaganda. Claro. La sangre la tienes tú. Yo lo que les digo cuando acusan que Israel tiene responsabilidad, olvídate de genocidios, es una acusación absurda, esa se refuta simplemente con la definición de genocidio, pero cuando acusan que Israel es responsable por las muertes de los civiles árabes palestinos, lo que yo contesto es, esos civiles árabes palestinos estarían viviendo en un paraíso si el gobierno de Gaza, que es Hamas, no se hubiera gastado todo el dinero que reciben en convertir a todo Gaza en infraestructura terrorista y si no hubiera jamás atacado a Israel y hecho una masacre, y si no utilizaran a los árabes palestinos de escudos humanos, lo cual le vuelve muy difícil al Estado de Israel de protegerlos, ¿no? Entonces, ¿quién es responsable? A ver, la metáfora que nos sirve, porque es poner todo en términos personales, en primera persona es muy útil. Yo le digo a la gente, imagínate que tú estás en tu casa con tu familia, y llega un terrorista a matar a tu familia. Y entonces tú te defiendes, sacas tu pistola y te defiendes del terrorista porque tú tienes una obligación moral de defender a tu familia. Y en el tiroteo se muere el bebé del terrorista porque se lo trajo en brazos. Es tu bala, pero el que lo mató es el terrorista.
¿Qué está haciendo él tratando de matar a tu familia? ¿Y por qué demonios se trajo a su bebé en brazos cuando vino a tratar de matar a tu familia? Ok, la bala que mató al bebé es tuya, pero el que lo mató es el terrorista, porque esa bala no se hubiera disparado si él no viene a matar a tu familia y si no se trae a su bebé en brazos. Es la misma lógica con la cual se defiende Israel. Israel no está tratando de matar a los árabes civiles en Gaza, no los está tratando de proteger. Envían miles de correos, llamadas telefónicas, sueltan papelitos, destruyendo el elemento de sorpresa para protegerlos. Entonces, para terminar, 0 es, nos están ganando por goleada. 10, no nos está yendo tan mal, o sea, nos va bien. Del 0 al 10, punten nuestra capacidad para defendernos físicamente. ¿Cómo está Israel? Para defendernos, es decir, la capacidad de defensa de Israel, 100. ¿Usted? Bueno, le pondría 9 porque está el rango de error humano en la cuestión estratégica, pero de 9 a 10. Yo también, yo tengo mis quejas respecto a la actitud de los generales. No, por eso, pero es que eso es distinto. Claro, está bien, tú te refieres a la capacidad. O sea, la la capacidad capacidad potencial. es 10, Está muy sí. bien, mejor que nada. O sea, muy pues- bien. Del 0 al 10, prensa. ¿Cómo nos manejamos con la prensa? ¿Nos están ganando por goleada la prensa? 0. ¿Usted? 3. O sea, sí algo le hemos avanzado, pero seguimos perdiendo. Sí, yo también creo que 3. No estamos tan mal como estábamos en otras ocasiones, me parece. Con respecto a la lucha legal, del 0 al 10, la lucha legal, ¿cómo estamos? 1. No, yo en lucha legal sí le pondría 6.5. O sea, porque hay mucho ruido, mucha distorsión en el proceso propagandístico, pero cuando llega el punto legal, cuando se llega a lo realmente legal, pierden ellos. Yo también creo 3, BDS, del 0 al 10. BDS, ¿cómo estamos? Bueno, como boicot, yo creo que ahí la calificación es positiva para Israel. Yo creo que estaríamos como en un 7-8. Tengo 8-9. Sí, yo también, igual que ustedes. Anteúltimo, narrativismo, o sea, cleptohistoria. ¿Hasta qué punto han logrado, especialmente en las personas más cultas, vender ese mito cleptohistórico? Entre las personas más cultas, yo creo que Israel está en un 2, un 3. O sea, ha perdido la batalla contra la cleptohistoria. Wow. A nivel, es que hay que separar, a nivel narrativo estoy de acuerdo, a nivel de lo que es el tema como tal, o sea, lo que es no la reacción de la gente, sino las posibilidades del tema, y eso lo lleva de gane. Yo le pondría 5.2 a favor de Israel, porque al final de cuentas se choca con la realidad. Sí, yo creo también que hay que diferenciar entre públicos para poder medir. Sí, en eso sí también estoy de acuerdo. Sí. Último, para terminar, las palabras. ¿Nos están ganando en palabras o no sabemos defender? Nos están ganando en palabras, ¿qué quiere decir? Que él utiliza las palabras. Lo para último que habla, demonizar. genocidio, apartheid, todo ese tipo de... Sí, estamos perdiendo. Yo diría que ahí estamos en un 3, un 4. No, yo no, o sea, yo otra vez insisto, se llega al límite en donde todo eso se refuta y se desmorona, entonces lo tengo también en 5.2. Yo creo también, 3, que estamos perdiendo las palabras, y también creo que los judíos en general no somos muy buenos para salir a luchar con las palabras, con la actitud que se merece nuestra historia. Las palabras no son el problema, yo creo que eso nos sobra, es la actitud. Claro. Te digo, es esa postura así de, a ver, vamos a debatir. No, a veces no se trata, a veces se trata de insultarlos directamente, ¿no? O sea, por ejemplo, con esta persona que mencionabas, Jalife. O sea, alguna vez platicando con Enrique Krause, él me preguntaba, ¿Jalife se mete contigo? No, ¿por qué no? Ah, porque una vez lo insulté y le dije de cosas. Pero no y creo, ese- no, en el momento en que insultamos, le damos la herramienta al enemigo de decir, mira, son los malos. No debemos insultar nunca. No, no estoy de acuerdo ahí, depende con quién estés hablando. Hay un momento en que Y sí. además la red, es que si es cuando- Twitter es Entonces, una selva. una cloaca. Sí. Muy bien, 6 entonces variables diferentes para poder medir los intentos para poder destruir Israel. Tratamos las 6 y con esto nos Ahora, despedimos. déjame decirte una cosa. Si este ejercicio lo hubiéramos hecho hace 100 años, habría salido mucho más abajo todo, ¿eh? Sin duda, Entonces, vamos bien. sin duda. Vamos Porque ganando, vamos eso es lo mejorando. que a veces el pueblo judío pierde la noción. A veces nos perdemos la noción que históricamente estamos mejor que nunca.